Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Cuéntenme qué les está pareciendo, les está gustando, se les está haciendo aburrido, todavía nos falta bastante. Apenas el día de hoy vamos a empezar con la segunda parte de este libro que es El Hijo. Terminamos de leer la primera parte que se llamó El Padre. Los invito a que le den like, que compartan la lectura, que me sigan en mis redes sociales y que se suscriban al canal. Vamos a iniciar la segunda parte de este libro que se llama El Hijo. Espero que les guste. En el invierno de 1874, John D. Rockefeller padre estaba en el punto medio de su carrera. 12 años antes había creado la firma Clark and Rockefeller, y en los 2 años siguientes crearía el Grand Trust de la Standard. Era una pausa transitoria en una carrera cuya velocidad ningún gigante de la época dorada conseguiría igualar. Aún no era conocido, pero algunos con olfato sabían que era un joven que llegaría lejos. Todavía no era el hombre más rico del mundo, ni siquiera de Cleveland, pero ya descollaba entre la nueva clase de próceres de la industria que habían asaltado aquella hostil ciudad de hierro y petróleo. Todo lo que tocaba parecía dar ganancias, y aquel 29 de enero, la nueva fortuna que siempre le había sonreído en la vida volvió a hacerlo cuando Seti dio a luz un heredero varón. Era un niño rollizo y sano, y naturalmente le bautizaron John D. Rockefeller Jr. Años después, Edith Rockefeller hablaría de su hermano no sin cierto matiz de envidia, llamándolo el príncipe de la corona. Sin embargo, el título guardaba más relación con su situación en tanto que heredero del apellido y la fortuna que con ningún privilegio especial, ya que nunca fue para nada un hijo mimado. Era un niño bajito y algo enfermizo, con la mandíbula cuadrada de los Spillman, boca grande y mirada tímida. Mr. Junior. El apodo surgió por su precoz insistencia en que solo podía haber un John D. Rockefeller. Creció tímido y serio y generalmente en soledad. A la casa de Euclid Avenue no acudían compañeros de juegos. Sus paseos por los bosques de la finca familiar en Forest Hill eran solitarios, salvo cuando a veces le acompañaba el hijo del guarda. Pasaba muchas horas en la iglesia, pero de poco le servían para paliar su soledad, pues la feligresía, como explicaría más tarde, estaba formada por gente de la clase media baja, con la que nosotros no congeniábamos en particular. La familia era su único refugio y se crió siguiendo un proceso involutivo. Consideraba a su padre una especie de héroe, fuente de leyendas. El viejo Rockefeller estaba por entonces en el centro de la vida y su figura quedaría grabada para siempre en la mente del niño. Era un hombre alto y decidido, con unos ojos azules que parecían capaces de derretir el acero y grandes patillas pelirrojas. Si los demás veían crueldad en el rictus de su boca, en casa era frecuente verle reír. Más tarde, recordando con cariño a su padre, Junior diría: era como un amigo, nos enseñaba a nadar, a remar, a patinar y a montar a caballo. En Forest Hill le encantaba dejar huellas de pisadas en los bosques, y cuando aprendimos a montar en bicicleta salíamos a recorrer los senderos a la luz de la luna. Aquellos inenarrables momentos de intimidad eran recuerdos memorables, por lo poco frecuentes, pues conforme Junior fue creciendo, su padre se hallaba cada vez más ocupado en las guerras anexionistas que había emprendido, más sujeto a las riendas de la Standard Oil. Y no es que le gustase pasar el tiempo lejos del hogar y la familia, al contrario, hogar y familia eran para él el reducto en que se aislaba el mundo. En cierta ocasión, durante un viaje que le obligó a permanecer en Nueva York más de lo previsto, escribió en una carta desesperado a Seti: siento más que nunca que el mundo está lleno de engaño, adulación y falsedad. Nuestro hogar es un paraíso de calma y libertad, pero el imperio que estaba construyendo le exigía máxima atención y energía. Durante aquellas frecuentes ausencias, el único papel del hijo era el de varón único. En el harén matriarcal de la familia Rockefeller estaba la abuela Elisa, delgada y austera, tan allegada a su emprendedor hijo como compungida por su marido ausente. Junior la recordaba siempre sentada al lado de padre en la mesa, y recuerdo perfectamente que muchas veces él agarraba cariñosamente sus manos. Estaba también su tía materna, Lucy, a quien él llamaba Luty,
quien de ser visita habitual pasó a integrarse para siempre en la familia al cruzar esa línea divisoria invisible de la condición entre joven, casadera y solterona. Estaba la abuela Spillman, quien había venido a vivir en casa del yerno a la muerte del marido y que, ardiente partidaria de la ley seca, como lo había sido del abolicionismo 20 años atrás, era una dirigente de la Unión por la Templanza de Ohio en cruzada militante contra el diablo Ron, una mujer que llegó a convencer a su único nieto varón para que militara en reuniones infantiles pro abstinencia y que antes de que Junior cumpliera 10 años le hizo prometer que se abstendría del tabaco, la blasfemia y de tomar bebidas alcohólicas. A la abuela Spillman se le saltaban las lágrimas cuando el pequeño Junior recitaba ante ella un poema que había tardado días en aprender de memoria y que dice así: una copa, 5 centavos. ¿Puede alguien creer que es realmente el precio de una bebida? El precio de una bebida, que lo diga quien ha perdido valor y dignidad y vive en un repugnante montón de barro como si fuera un animal. Estaban sus hermanas, Bessie, Alta y Edith, 8, 3 y 2 años mayores que él, compañeras de juegos y mentoras. De ellas aprendió a coser y a hacer punto con gran habilidad, mientras que para los deportes era un torpón. Los 4 hermanos pasaban sentados en las ramas de su haya preferida en Forest Hill. Aparte de leer cuentos, Junior hacía ganchillo, mientras Edith y Alta balanceaban las piernas mirando al infinito. Por un innecesario prurito de economía, a Junior le vistieron hasta los 8 años con ropas desechadas de sus hermanas. Ya de mayor confesó a un amigo: yo me vestía con ropa usada de mi hermana, siempre aprovechaban sus vestidos. Pero de todas las mujeres que constituían su círculo cotidiano, era su madre la que con gran diferencia más influencia ejercía sobre él. Aquella mujercita frágil, de voluntad de hierro, colmaba sus días como una diosa, concentrando su saber y energías, como recordaría después su hijo, en ejemplificar la vida de Cristo. Su amable estilo disciplinario era teológico e irresistible, sin lugar para la coerción, como señaló su hermana Luty. Había una persuasión en su tacto, cuando te ponía los dedos en el brazo con aquella suavidad. También Junior diría más tarde a un amigo que no recordaba que su madre hubiera dirigido jamás una palabra fuerte o petulante a su marido, a los hijos ni a nadie de la casa. Era el prototipo real del ama de casa, como el padre lo era del negociante. Cuando alguien le comentó que sus mejores realizaciones eran el Instituto para Investigación Médica y su propio hijo, Rockefeller contestó: de lo último hay que atribuir el mérito a la madre. Efectivamente, Seth Rockefeller dedicaba la mayor parte de su tiempo a la instrucción de sus hijos. Les llamaba con cierta tristeza mis joyas adoradas, que me han sido otorgadas por un tiempo hasta que me llegue la hora, y concentraba particular esmero en aquel serio varón que transmitiría el apellido de la familia a generaciones futuras. No era muy distinta a su suegra, salvo que su latiguillo era el deber en lugar de la abominación del derroche, el deber para con Dios, la familia y en cierto modo con uno mismo. Junior aprendió bien sus lecciones y en cierta ocasión, rememorando su niñez, dijo que no recordaba haber hecho de niño nada que realmente no quisiera hacer, y añadió que se debía enteramente a madre, que siempre nos hablaba del deber de no ofender a Dios y complacer a los padres, y nos imbuía su propio concepto del bien y del mal, forjando nuestra voluntad y haciéndonos querer las cosas que debíamos. Querer y deber no eran incompatibles en el lugar de Euclid Avenue. Por la mañana se rezaba antes de desayunar y cada miembro de la familia leía por turno algún párrafo de la Biblia. Los viernes la familia se congregaba para rezar por la tarde y los domingos la señora Rockefeller daba charlas hogareñas para las cuales anotaba lo que ocurría durante la semana. Durante aquella especie de charlas, junto al fuego, mandaba a los niños concentrarse en un pecado determinado para discutirlo con ella y luego rezar juntos, arrepentidos y haciendo propósitos de enmienda para vencerlo a la semana siguiente. Obligaba a los niños a reflexionar sobre sus actos y les hacía sopesar deseos y consecuencias. ¿He hecho bien? ¿Cumplo con mi deber? Las mujeres que vivían en la apacible disciplina del hogar Rockefeller
eran militantes de una lucha sin cuartel contra el mundo profano que les usurpaba sus hombres. El pertinaz ausente William Avery Rockefeller, John D. y Jr. se aferraban a su sobriedad batista y al principio de que la vida era fundamentalmente algo muy serio, en la que, según palabras de Samuel Johnson, había mucho que sufrir y poco que disfrutar, y para que el bien triunfara sobre el mal era preciso rechazar la tentación. Los naipes estaban prohibidos en el hogar de Rockefeller, los domingos no se comía caliente en consonancia con el decreto sabático, y entre semana tampoco se fomentaba la frivolidad. Incluso la familia del tío William Rockefeller estaba conceptuada como demasiado frívola, y por ello se fue produciendo un gradual distanciamiento entre las dos ramas de los Rockefeller. El propio Junior diría más tarde: todo giraba en torno al hogar y la iglesia. No tuvimos ni amigos de infancia ni amigos de colegio. No fueron Ida Tarbell ni Henry Desmarais Lloyd los enemigos del joven Junior, sino el mundo, el demonio y la carne. Las hermanas, en particular la jovial Edith, cuyas ulteriores escapadas constituirían una abrumadora cruz para su padre y su hermano, debieron alimentar furtivas ideas de rebeldía, pero no es probable que Junior también lo hiciera. Conforme crecía, iba llenando cuadernos de caligrafía, y una de las máximas acomodaticias que copiaba cientos de veces con letra esmerada podría ser resumen de lo asimilado hasta entonces. La mayor victoria es conquistarse a sí mismo. Los herederos de las otras fortunas decimonónicas se preparaban para una vida de juerga y placer, pero John D. Rockefeller Jr. estaba destinado a mayores empresas. Le habían encomendado la custodia del apellido y, en definitiva, del honor. Asumía el deber de que el mundo reconociera al padre como lo que era, un gran hombre. Por más que quisiera, Seth Rockefeller no podía mantener a sus hijos en aquella inocencia paradisiaca. Para empezar, los socios de su marido iban y venían continuamente, y muchos fumaban, olían a whisky y decían palabrotas en voz alta durante aquellas charlas nocturnas, comentando las maniobras agresivas de la Standard Oil. Además, había mucho dinero en aquel hogar, tanto que Junior lo recordaría así. Lo había como en el aire, la comida o cualquier otro producto. La ropa usada o el hecho de que los niños tuviesen que compartir una bicicleta no cambiaba nada, pero la mayor amenaza acechaba fuera de las tapias de Forest Hill y Euclid Avenue. Cuando Junior era jovencito ya estaba amasada la gran fortuna y alcanzaba su cenit el clamor público contra ella. Él no daba crédito a aquellos artículos sensacionalistas, pero el sentimiento de culpabilidad al que su padre lograba ser inmune, a él le afectaba por partida doble. Luchaba tenazmente por mantener el dinero a raya y su padre le ayudaba, insistiendo en que era Dios quien le había encomendado aquella fortuna, que era un don particular que no debía derrocharse. Enseñó a Junior a llevar la contabilidad en un libro, réplica del famoso Mayor A. Pero una cosa era la teneduría de libros a los 18 años, cuando hay que abrirse camino en la vida, y otra hacerlo siendo el príncipe heredero de la Standard Oil. Junior debió de sospechar que sus apuntes contables eran una parodia de los paternos: practicar el violín a 5 centavos la hora, beber agua caliente a 5 centavos el vaso, matar moscas a 2 centavos mosca. Sin embargo, la forma era más importante que el contenido, y llevaba sus cuentas como si se tratase de una experiencia punitiva que después aplicaría a sus propios hijos, como si mediante un recuento meticuloso y científico del dinero pudiera exorcizar la suciedad intrínseca y controlar la codicia irrefrenable a que induce. A la edad de 10 años, Junior experimentó un cambio de decorado. Su padre, obligado a pasar cada vez más tiempo en Nueva York, empezó a hacerse acompañar por la familia, y durante las laboriosas negociaciones de la Standard para la expansión en el este, alojaba a Seti con los niños en suites de hoteles residenciales como el Windsor y el Buckingham. Llegado un momento en que aquello resultaba poco práctico, compró la casona de piedra adornada de hiedra en el número 4 de la calle 54 Oeste, antigua propiedad de Collis Huntington, dueño del ferrocarril de California. Aquellos dormitorios con paredes tapizadas en seda, con suelos de parquet e incrustaciones de nácar en los frisos,
llegaría a formar parte de la exposición permanente del Museo de la Ciudad de Nueva York y el propio edificio se transformaría en local de exposiciones del Museo de Arte Moderno. Pero cuando Junior fue a vivir a la casa, el vecindario era escaso y el sitio hasta era un bucólico paraje. Siempre recordaría el ruido de los carros con toldo, traqueteando por los adoquines de la Quinta Avenida y los largos paseos por aquellos descampados. Los pocos edificios de la zona le hacían parecer una colonia de la Standard Oil. Flagler se había construido una casa enfrente y los William Rockefeller tenían la suya a una manzana de distancia. A partir de 1884, Nueva York sería la residencia oficial de los Rockefeller, aunque Cleveland, especialmente Forest Hill, continuaría siendo el hogar sentimental. La familia se adscribió a la iglesia batista de la Quinta Avenida. John Dee se hizo diácono y depositario, y Zetty Rockefeller maestra en la catequesis dominical, con tan escrupulosa dedicación que escribía una C en el margen de la lista de alumnos, junto al nombre del venturoso niño que consideraba cristianizado y por consiguiente salvado. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Es una biografía de esta familia muy poderosa. Empezamos a leer la segunda parte que se llama El Hijo. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.